Al-Khelaifi vigila que dice Laporta que como te lleves a Dembélé vais a entrar en guerra. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí en el canal. No hubo crónica de ese clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona de pretemporada, donde se impuso el equipo de Xavi por 0-3. Os digo que en el vídeo del día miércoles, hablando de la previa de ese Real Madrid-Juventus, pues lo voy a tratar un poquito más. Ahora diré que, bueno, lo que decía en la previa de ese mismo partido, yo que estaba pendiente de los movimientos de los jugadores, del sistema que iba a utilizar Ancelotti, más que de cualquier resultado. Es un resultado abultado. Creo, y aquí estaremos muchos de acuerdo, que no es un resultado justo, pero lo he dicho muchas veces, en el fútbol las cosas no se merecen, se consiguen. El Barça llegó 3-4 veces, anotó 3 goles, el Madrid llegó 20 o 25 y no consiguió anotar ninguna. Entre todas esas, 6 veces al palo. Pero bueno, lo voy a tratar, como decía, en el vídeo sobre la previa en el último partido de pretemporada, que enfrentará al Real Madrid y a la Juventus en la madrugada del miércoles al jueves. Y en este vídeo de lo que quería hablar era del Barça, y del Barça en cuanto al mercado de fichajes, porque Dembélé ayer empezó a correr como la pólvora la noticia de que el PSG, bueno, que había contactado a Dembélé y que prácticamente lo tenía cerrado, porque hoy, día 31 de julio, además de que Mbappé ya va a ingresar los 40 millones de euros de la prima de fidelidad del Paris Saint-Germain, pues nos contaban que desde Francia estaba llegando ese rumor, esa noticia de que el PSG iba a pagar la cláusula de rescisión, que, insisto, acaba hoy, a partir de mañana la cláusula de Dembélé va a ser de 100 millones, pues estaban diciendo que Luis Enrique quería a Dembélé en su nuevo proyecto, en esta plantilla que está confeccionando, y que como la cláusula era de 50 millones, pues ahora iban a correr, iban a tratar de cerrar el fichaje entre ayer y en el día de hoy para eso, para que el fichaje pues no saliese muy caro, saliese a cuestión de 50 millones de euros tan solo, y que Luis Enrique tuviera así un extremo que tanto necesita. Parece ser, entiendo yo, parece ser que Asensio, pues por lo que sea, no les ha convencido. No sé si es que los últimos 3-4 años del Madrid pues no lo han visto jugar, pero bueno, pues parece ser que en la posición en la que llegaba Asensio, que antes de que explotase todo lo de Mbappé, y teniendo en cuenta que el Paris Saint-Germain pues contaba con Neymar y con el francés, pues llegaba en calidad de sustituto, como estaba en el Madrid, ni más ni menos. Cuando empezó ese rumor de Mbappé, quizá el mallorquín pudo atisbar que, bueno, y si tengo aquí la posibilidad de jugar de titular, pero no. Asensio no engañó al Real Madrid, Asensio no engaña a Luis Enrique, y parece ser que eso, ¿no? Que Luis Enrique tendría ya decidido quién debe ser su extremo derecho, y es por eso que el Paris Saint-Germain se está lanzando a por Dembélé. Pero antes de pasar a hablar lo que significa esta operación para las 3 partes que están involucradas en este movimiento, quiero comentar la noticia que nos daba ayer Gigantes. Ya sabemos cuánto cercano es Gerard Romero al presidente del Barça, Joan Laporta, donde nos decía que el propio Joan Laporta está bastante cabreado y que entiende que si el Barça recibe ese dinero del PSG, es decir, si el Barça paga la cláusula de rescisión de 50 millones de Ousmane Dembélé, van a ir a la guerra contra el equipo parisino. Yo digo, en cuanto a mi opinión, que esta noticia es que no tiene peso ninguno. No tiene peso ninguno, porque el Barça no tiene fuerza ninguna para enfrentarse al PSG por ningún sitio. Por ningún sitio. Vamos a empezar primero por lo que sucedía hace unas 2 semanas, donde encontrábamos que antes de que el Barça viajase a la gira por Estados Unidos, pues teníamos a Joan Laporta en Qatar, tratando de firmar un acuerdo comercial para que el Estado de Qatar invirtiese dinero en el FC Barcelona. De hecho, le estaba pidiendo como 100 millones. A mí esto me recordaba un poquito a la estrategia, o a la parte de la estrategia en el fichaje de Kylian Mbappé, donde el jugador pues tiene que pasar por la parte esa de besapiés al Real Madrid para que se acabe produciendo su fichaje, ¿verdad? Como comentaba Sison. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo. O sea, estaba Joan Laporta en Qatar pidiéndole dinero para que, como no tienen ni para pagar las nóminas, como así hemos visto que el día 30 de junio pues cesó la actividad en Barça TV, pues tú, ¿cómo vas a luchar contra ese país que te está manteniendo a flote o te va a mantener a flote? ¿Qué te vas a cabrear porque te han fichado un jugador? Insisto, yo esto partiendo de la base de que la noticia que venía desde Gigantes
es cierta, ¿vale? Entonces, suponiendo que es cierta, tú acabas de ir a Qatar a pedir dinero, ¿vale? De momento ya has ido a pedir dinero. ¿Cómo ahora te vas a enfrentar a ellos? Por un jugador que tú dices que tampoco te interesaba mucho. Eso por una parte. Por otra parte, recordemos que Al-Khelaifi es el presidente de la ECA. Si tú ya no tienes casi presencia en la Champions League, como encima te intentes enfrentar al presidente de la ECA, si tú te intentas enfrentar a esa figura, si es que si ya te ibas en la fase de grupos a la Europa League, vamos a ver si no te vas en la fase de grupos, pero para casa. Es que el Barça no tiene poder, no para enfrentarse a Qatar, no para enfrentarse al propio Al-Khelaifi y para enfrentarte al PSG. Escucha, que hace un tiempo fuiste a por Berratti y te quitaron a Neymar. Ahora salió el rumor, aunque era un poco parte de los dos clubes, y esto ya es más broma, pero fuiste a por Kylian Mbappé, o ese rumor salió, te quitan a Ousmane Dembélé. Además, estabas tratando de renovar a Arnau Tenas, el portero de filial, y resulta que también se va al PSG. ¿Dónde vas tú, Laporta? ¿Dónde vas tú que cada vez que has intentado enfrentarte cuerpo a cuerpo contra el PSG te han vapuleado? Te han vapuleado. Verás que todavía te quitan alguno de los 3 jugadores o 4 buenos que tenéis. Son muchos más, Ter Stegen, que entiendo que no, teniendo a Donnarumma y ahora a Arnau Tenas, pues no te lo van a quitar. Araujo y De Jong, prácticamente imposible, porque sí que han jurado prácticamente amor eterno y son culés, pero a Dembélé, que era otro de los 4 o 5 mejores de la plantilla, te lo han ventilado, y sí que entiendo, quiero pensar que a Pedri, pues no, pero tampoco se sabe nunca. Ahora vamos a ir a la cuestión, ¿no? A lo que es en sí la operación, porque está muy bien que Luis Enrique quiera a un extremo que ha estado la mayor parte del tiempo lesionado, sin ir a entrenar y demás, pero que cuando ha estado en forma es uno de los extremos más desequilibrantes del mundo, eso es así, aunque quizá no tenga tantísimo gol, pero la verdad es que genera muchísimo para el equipo. Y yo creo que aquí el Barça va a perder mucho. Vamos a ir primero por la parte del Paris Saint-Germain, porque como decía, el Paris Saint-Germain, si acaba fichando a Dembélé, que parece ser que hoy se hará oficial, porque es simplemente hacer el pago de la cláusula de rescisión, porque si tú vas a hacer el pago quiere decir que lo tienes todo acordado con el jugador, pues el PSG ficha, para mí, a un gran extremo, sobre todo para la Liga Francesa, que quizá con Dembélé pues no te da para llegar a luchar por la Champions. Pues seguramente no por la irregularidad del jugador, pero la irregularidad física. Pasa mucho tiempo lesionado, sí que es verdad que quizá en el último año, últimas 2 temporadas, tampoco ha tenido tantos problemas extradeportivos. Con problemas extradeportivos me refiero a quedarse en casa jugando a la Play y no ir a entrenar. Parece ser que eso lo ha solventado desde que se casó, quizá también ya el jugador al final es más maduro. Y es que tiene que madurar, ¿no? O sea, ya ha pasado de ser un adolescente a ser un adulto, sabe lo que hay en juego, y mira, si vuelve a su país y tiene un entorno un poquito más sano que quizá el que pueda tener en Barcelona, pues quizá Luis Enrique le saca todo el fútbol que lleva dentro. Luego, en cuanto al jugador, porque el jugador acepta esto, entiendo yo, como único motivo, el monetario, y lo veo bien porque son profesionales y él por lo que tienen que mirar, porque en cuanto a lo deportivo no creo que irte al PSG vaya a ser un salto en tu carrera, pero un salto ni para bien ni para mal. O sea, yo veo al Barça más o menos en el mismo escalón que el PSG a día de hoy. Si ahora el Barça pierde a Dembélé, creo que de hecho el Barça retrocede un poquito, pero en cuanto a la situación del jugador, yo no veo grandes diferencias entre el Barça y el PSG. Son equipos que quizá hoy en día su techo en la Champions está en octavos de final, dependiendo un poco del sorteo, quizás sí en cuartos de final, pero no los veo luchando por estar en semifinales, pues ya sea con el Manchester City, con el Real Madrid, incluso con el Bayern de Múnich. No les veo ese techo, así que deportivamente lo de Dembélé es simplemente un cambio, no es ni una evolución ni un retroceso, y que se va a llevar 25 millones. Que se va a llevar 25 millones por este fichaje, así que si tiene una prima de fichaje bastante elevada, cuando él no ha acabado contrato, le puede sacar con ello una nómina bastante elevada también al Paris Saint-Germain, se puede ir a una ficha anual de entre 15 y 20 millones perfectamente, y si firman por lo que dice que puede firmar, que son 5 años, ahora Dembélé creo que tiene 26 o 27, te vas a ir hasta los 31 o 32, ahí todavía podrías renegociar tu contrato, así que este va a ser el contrato más grande que pueda sacar
el jugador francés en su carrera. Lo veo bien que dé este paso y que, como digo, lo que pasa también es que está riendo un poquito del Barça y esto lo utilizo ya para hilarlo con la última parte del trato. Estoy diciendo que como extremo, como jugador al Paris Saint-Germain creo que le va a venir bastante bien. La parte del jugador pues es un salto económico sin más porque no es deportivo. En lo deportivo, insisto, están más o menos en el mismo escalón. Y luego, ¿qué le pasa al Barça? Que aquí es donde no veo solo problemas, por supuesto que no, porque no todo lo que hace el Barça está mal. Por supuesto que muchas veces desde la banda madridista lo que decimos es que prácticamente todo lo que hacen está mal, y no, también hacen cosas buenas. Y aquí veo dos puntos clave. ¿Dónde veo lo más malo? Que sí que es verdad que le veo una parte mucho más negativa que positiva. La parte negativa es que tú pierdes a un jugador muy desequilibrante en tu plantilla, si no el que más, porque Dembélé te genera como 4 o 5 ocasiones por partido él solito, ya sea en forma de asistencia o de disparo. Eso el Barça lo pierde, no lo va a ganar en Rafinha, que ahora contaría con más minutos, no lo va a ganar en Ferran Torres, y vamos a ver si Ansu Fati recupera un poquito ese estado de forma pre-lesión, y por ahí sí que tendrías la opción de ganar un poco, incluso más, de lo que te ofrecía Dembélé. Pero claro, si tú estabas contando con Ansu Fati por una banda y Dembélé por otra, te estás quedando cojo y vas a acabar siendo, entre comillas, el Real Madrid que solo va a atacar por una banda. Pero bueno, ese es un problema que también os digo que el Madrid parece ser que ha solventado ya. Pero, ¿qué más cosas veo negativas en el FC Barcelona? Bueno, pues el Barça la temporada pasada hizo un gran esfuerzo en renovarlo, sobre todo porque recordemos que quería aprovechar esa amortización, ¿no? Que si Dembélé todavía renovaba por 2 temporadas, que era lo que lo había hecho, pues se iba a diferir esa amortización, se le iba a alargar un poquito más y por lo tanto digamos que le salía más barato al Barça. ¿Qué pasaba en este contrato? Bueno, pues que le ponían una cláusula de rescisión de 50 millones, algo prácticamente insignificante para un jugador que si alcanzaba el nivel que se le esperaba a Dembélé, pues iba a ser prácticamente la nada, era casi regalado. Y la parte más negativa era que de ese dinero, de esos 50 millones, iba a ser la mitad para el club y la mitad para Dembélé. Volvemos a lo mismo. Tienes un pequeño ingreso, pero ese pequeño ingreso es que no te sirve para nada. Cuando activen esa palanca que hablábamos el otro día en el canal, pues seguramente sí, pero ¿dónde vas al mercado con 25 millones de euros? Aquí, ¿cómo creo que el Barça va a solventar esto? La cesión de Joao Félix. Pero bueno, eso será un tema para hablar más adelante, aunque también os digo, yo creo que si lo de Dembélé se cierra en el día de hoy, lo de Joao Félix se puede cerrar antes de que acabe esta próxima semana. La parte buena, porque insisto, también hay parte buena, es que te quitas a un jugador que ha sido una promesa más que una realidad. Sí que es cierto que la última temporada pues te rindió bastante bien, quizá a nivel goleador no tanto y se podría esperar más, pero en cuanto a asistencias, en cuanto a juego y demás, pues sí que rindió bien, pero en los 5 años anteriores se había perdido muchísimos partidos por lesión, te había hecho muchísimos desplantes y era una de las fichas más altas del equipo. El Barça va a generar aquí si no espacio, porque quizá no tanto, sí que va a reducir el gasto en masa salarial, quizá pueda generar un espacio un poco insignificativo, pero sí para inscribir alguno de los nuevos fichajes. No te va a generar un espacio de que digas, pues ahora puedo inscribir a alguien por valor de 20-25, no, porque recordemos que el Barça estaba excedido, por eso no podía inscribir, así que vas a liberar algo de espacio, vas a ingresar 25 millones que quizás solo te sirven para una cesión, como el caso de Joao Félix, pero te quitan lo que podría ser un problema en el vestuario. Entiendo desde aquí que ahora estuvieran diciendo ayer que desde Dallas pues Xavi estaba presionando al jugador, también Mateo Alemán para que se quedase, pero aquí también os voy a decir, es que ahora ya haciendo un poco un resumen, que ayer leía un tuit de un periodista, Carlos Escolán creo que era, que como que solo veía puntos positivos en la venta de Dembélé, pero yo decía, si tan positivo es esta situación y esta negociación, ¿por qué no le dejáis que se vaya por 50 en lugar de abonar ese dinero? Que al final la diferencia solo es que Dembélé, aunque sea a través del PSG, Dembélé va a pagarle al Estado,
Quiero decir, se hablaba de que todo esto iba a ser bueno para el Barça, pero yo digo, si tan bueno es, ¿por qué el año pasado se esmeró y tanto el club en renovarlo? ¿Por qué en los 5, no en los 5 años anteriores, pero sí en los 2 o 3 anteriores, el club le había estado empujando tanto a irse, luego resulta que lo renuevas y ahora lo estás intentando retener y se te va a ir? O sea, yo creo que todo parte bueno no tiene, o sea, no todo es una parte buena e insisto, quizá a nivel deportivo es donde más veo que el Barça va a perder, incluso más que a nivel económico, porque ahí, insisto, tenemos la ganancia de la masa salarial, pero es que a nivel deportivo, de momento es Rafinha quien te va a ocupar su lugar. Rafinha o Ferran Torres, a no ser que, pues insisto, ahora acabe el Barça consiguiendo la cesión de Joao Félix y por ahí se pueda reponer, pero de verdad que yo aquí veo entre parte positiva y parte negativa un 50-50 más o menos, no creo que sea ni todo malo ni todo bueno. Luego vamos a ver sobre todo cómo resuelve esta situación, porque no es lo mismo que tú ahora a lo mejor consigas la cesión de Joao Félix, que veríamos cómo rinde, a que simplemente no hagas nada. Entonces ahí sí que me inclino más que todo esto va a ser una parte negativa más que positiva. Y nada más, hasta aquí este vídeo hablando de la situación de Dembélé, que parece, insisto, que se va a hacer oficial en la tarde de hoy. También es posible que cuando estéis viendo el vídeo, pues está el riesgo de que ya haya sido oficial, pero bueno, que creo que hasta que no se despierten los jugadores y demás en Estados Unidos no se va a poder avanzar nada. Para entonces el vídeo ya habrá salido, pero bueno, que no descartéis que en la noche de hoy en España ya empieza a correr el rumor de que está prácticamente cerrado, como estábamos escuchando ayer desde Estados Unidos, e incluso no descarto el comunicado oficial del Barça esta misma noche. Y nada más, ahora nos vemos ya en el vídeo de mañana, que creo yo que vamos a volver al tema Mbappé, porque no hay tantas novedades, pero algo sí, porque algunos periodistas que son un poco reticentes y que van un poco con el freno de mano echado en esta historia, ya están diciendo que no va a pasar de la semana que viene. Hay otros que se van a final de mes. Yo sabéis que siempre he dicho agosto sí o sí, y no creo que vaya más allá de mitad de mes, porque es justo cuando empieza la liga, y no veo el caso Mbappé, un caso Ronaldo, un caso Gareth Bale, un caso Luka Modric, que se acabe cerrando el 30 de agosto, así que mañana vamos a ir con ese vídeo, y también os digo, mañana ya tengo el vuelo a Shanghai, así que seguramente dejaré contenido preparado para martes y miércoles, y luego pues nada, volver ya a la actividad normal en casa, que toca volver a trabajar. ¡Que vaya bien!